Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias, Facu. Creo que quieres comentar algo, Facu. No, me quedé pensando en cómo una película catalogada durante tanto tiempo de pornográfica, en realidad, y justamente lo que decía Cristina es grotesca, y lo que yo justamente digo en el texto es uno puede pensar que es una película que tiene sexo explícito, pero es muy difícil verla como pornográfica. O sea, una cosa es que haya desnudo o escenas y otra cosa es que la película apunte al erotismo o realmente a lo sexual. Es una película, no sé, si alguien realmente la mira como película pornográfica, yo me preguntaría qué le pasa a esta persona. Y sería de las personas de las que uno dice, bueno, me alejo un poco, digamos, porque hay algo muy extraño, y también muy fuerte que de repente, lo comentaba hace poco con María Padilla, porque salió la conversación de que tenía que presentar la película. Fue una película que yo cuando la vi tenía 18, 19 años, y me acuerdo que me dio mucho miedo. Fue una película que a mí, en ese momento, me dio miedo. Era como muy chico para ver esa película y entender el sentido de lo sexual, digamos, que explica esa película con esa edad. Hoy ya no, digamos, la vi de nuevo y uno ya lo entiende, pero con esa edad, el despertar sexual, digamos, fuerte, mayor de edad, al ver esa película es una película que realmente, vos decís, yo quiero seguir teniendo relaciones sexuales y me van a llevar a una situación como esta, sí, es de temer, es de temer. Además, porque es un poco como la fantasía o el fantasma que tenemos a través de lo que te excita. En realidad yo no la pongo como una película pornográfica porque podemos decir que una película pornográfica es lo que excita. Entonces, claro, como lo que excita viene del campo de la perversión y a cada quien le excitan cosas diferentes, pues digamos que las películas pornográficas están hechas para excitar a la gente y para que puedan tener la facilidad de acceder al orgasmo de una manera más fácil, digamos. Por eso es que hay material, por ejemplo, de pedofilia. Obviamente eso no a todo el mundo le excita, pero hay cierto grupo de gente que se siente excitado con ese material. Hay otra película que vimos en algún momento que se llamaba 200 miligramos o 200 gramos, creo, que era aquella película en donde lo que hay es que se hacen películas pornográficas en donde va a haber un coito, pero después del coito, en el momento en el que se está penetrando a la mujer, se le asesina. Y tú, la película de lo que va, no se llamaba 200 gramos, se llamaba Testigo Mudo. Testigo Mudo. 8 milímetros, querida, también. La película de lo que va es de que la chica era una actriz de esa película en donde lo que hacían era poner sangre, obviamente sangre ficticia. Entonces ponían un puñal de esos puñales de Halloween que cuando haces así se mete el puñal pero no es puñal, y entonces apuñalaban a la chica y le echaban la sangre para que pareciera que le estaban matando. Pero lo que ocurría en realidad es que había un grupo de gente que hacía de manera confidencial y oculta las películas en donde sí asesinaban a las chicas. Entonces tú puedes decir, pero qué horror. Pero claro, hay gente que paga por eso, porque está dentro de su fantasma de excitación. Entonces es complejo. Entonces esta película pues tiene toda esa parte como que nosotros podemos considerar asquerosa, pero también tenemos que ver que hay otras personas en el mundo pues que puede ser que tengan fantasmas de cosas peores incluso de lo que sale en esta película, como puede ser
no sé, tener sexo, por ejemplo, con muertos, que es de lo que yo voy a hablar un poco en El Matador, porque justamente de lo que ve El Matador es de que hay una necesidad de tener sexo con un cuerpo que no se mueva. Vamos a tratar de ver por qué pasa ahí. Entonces las matan porque no quieren que se muevan. Y también ella, porque en El Matador lo que me encanta es que también hay una mujer que tiene el mismo deseo. Entonces es como un hombre que quiere tener sexo con una muerta y una mujer que quiere tener sexo con un muerto. Van a ver qué interesante es eso que vamos a ver en El Matador. Y por supuesto mucho más erótico porque los protagonistas son guapísimos, las escenas sexuales son mejores, es decir, tenemos aquí algo un poquito más del orden del deseo occidental. Será porque el deseo oriental pasa por otros lados también, hay que decirlo. Pero sí es cierto que hay algunas cosas que no excitan o no probablemente a nosotros, como por ejemplo lo que tiene que ver también, digamos, con las heces, que es un poco la escena de lo del huevo. O sea, hay algo ahí como con las heces, con la orina. Ya ven que en el sexo también hay esto de la lluvia dorada, que es que la chica se orine encima del chico. No sé si lo saben, pero existe algo que se llama la lluvia dorada. Y luego hay lo del sexo con las heces. Entonces, obviamente eso no es algo de lo que se hable mucho, pero existe, y los que nos dedicamos al psicoanálisis, pues tenemos que saber que esas son cosas que existen y que están allí, que tienen que ver con todos estos objetos, justamente de los que hablamos, que no en balde, pues es justamente las heces, el pecho, el falo, el oral y lo escópico, son los objetos A. Entonces son estos objetos que están allí y que son un resto y que de pronto puede ser un poquito asqueroso. Yo me imaginaba cuando hablaba Joel López de esta mujer que existió en la vida real, porque hay que decir que el imperio de los sentidos está basado en algo real. Eso es otra cosa que está espeluznante. Es decir, esto no es que se le salió de la cabeza al muchachito del nombre raro japonés, Nagisa Oshima. Esto no le salió de su cabeza, esto fue un hecho real. Entonces imagínate nada más, digamos que cuando algo es un hecho real es que ha ocurrido y que ha habido gente que ha tenido algo así. Entonces yo creo que eso es muy importante también visualizar, lo que viene desde lo que existe en la realidad y que ocurre en la realidad. Así que pues todo eso hay que tenerlo muy en cuenta porque me parecen cosas muy interesantes a ir articulando poco a poquito. Creo que tiene levantada la mano Carlos Martínez. Sí, hola. ¿Me escuchan? Súper bien, Carlos, adelante. Primero que nada agradecer a Facundo por poner esta película sobre la mesa. Yo no tenía el gusto de verla. De hecho, la terminé de ver así como 20 minutos antes de empezar la tertulia, así que no tuve mucho tiempo para digerirla. Pero tengo unas anotaciones y una pregunta que quiero hacer. Entonces, a mí lo que más me hizo eco de la película fue el hecho de la insaciabilidad de Abisat, creo que se llama el protagonista, la chica, como ese deseo que no puede ser colmado, ¿no? Yo, al menos la lectura que hago y se las quiero compartir, es, al menos en la posición de esta chica, es como de un goce fálico. Ahorita voy a desarrollar un poquito lo que tengo en mente. Como este goce de no tolerar la falta, ¿no? Como de siempre querer ir un poco más. Un pedacito de texto que escribí dice: para llegar al placer total, creo que hay que llegar hasta el final, sin limitación alguna. Y hasta el final se da con la muerte, ¿no? Por una parte me vino a la mente, noté aquí la petite mort, como la pequeña muerte que es alcanzada en el orgasmo, pero esta muerte de la que estamos hablando es una muerte real, ¿no? O sea, del organismo. Entonces yo por un lado pienso en esta chica como que está en posición de búsqueda de un goce fálico, que no se detiene, que busca tener. Incluso hay una escena, no sé si fue un sueño o qué pasó, cuando están con unos dos niños
una niña y un niño, y al final toma al niño chiquito por el pene y lo jala, no me quedó tan claro, pero como que esta necesidad de tenerlo, ¿no? Como de tenerlo y no soltarlo. Entonces, por otro lado estaría el otro chico, joven, en una posición de un goce de castración, como en esta posición del hecho de decir, pues si quieres, córtamelo, ¿no? Como que de alguna forma él intenta llegar a eso, ¿no? Como llegar a un orden de la castración, quizás no del organismo, pero sí como de perder, ¿no? Como esa posición que parece que tenía al principio de la película, como del señor de la casa y todo esto. Como que yo veo ahí una lectura de un goce, de que él busca un goce de castración, ¿no? Como de, bueno, pues córtamelo si quieres, ¿no? Como que es algo deliberado, como ponerse en esa posición de ceder a esta chica la posición fálica, vamos. Veo esto como dos caras de un goce que se ponen en juego, que se da precisamente con la transgresión de los límites. Una pregunta que yo quería hacer, que me encantaría escuchar la lectura de Cristina Jarque, y perdón si no tengo las citas así a la mano, solo son de memoria ahorita, una frase de Lacan que dice que solo hay pulsión de muerte. No la tengo perfectamente aterrizada, pero que no hay pulsión sino pulsión de muerte, ¿no? Como que todas estas, lo que Freud viene manejando como pulsión de vida, pulsión de muerte, que la pulsión de vida sería como que las satisfacciones sexuales del organismo, de mantener con vida, no serían del orden de lo pulsional, ¿no? Como que el principio del placer es como esa barrera al goce que lo mantiene alejado, como que plantea esa barrera, ¿no? Entonces el goce es el goce y por lo tanto la pulsión es aquello que se da con la transgresión de dicho bordeamiento, ¿no? Entonces en este sentido no hay pulsión de vida, ¿no? Al menos así yo lo entiendo, no es como el pulsional. La pulsión se da únicamente con la transgresión. Entonces, para aterrizarlo un poquito con la película, la relación de este señor con su esposa estaba del lado del deseo, ¿no? Como de, bueno, sí, tienen sexo todas las mañanas y así y tal, pero hay un freno, no se lanzan como al todo desenfreno. Entonces, con esta chica sí lo encuentran, ¿no? Como que sin barrera, sin ningún tipo de freno. Entonces, esta es mi pregunta, como que ¿qué lectura hace de esta frase de que no hay pulsión sino solo pulsión de muerte? Y gracias a Facundo por poner esta película. Gracias a ti, querido Carlos, por tu tan acertada lectura y por tu comentario, que nos va a abrir también la posibilidad de trabajar un poquito los conceptos lacanianos tan importantes. Yo podría decir que estamos ante una película que nos permite articular una parte de la obra lacaniana súper intensa, porque Lacan mismo vio la película en su etapa ya final de su enseñanza, y él quedó bastante impresionado con la película y la llevó a su seminario que en ese tiempo hacía en 1975-1976 sobre Les Symptômes, con la H en medio, y él hablaba precisamente del goce femenino. En ese sentido de la pulsión de muerte, Lacan lo que habla también es que el deseo del sujeto no es otro que aniquilación, en el sentido de que lo que se busca en realidad en el otro es su aniquilación. Y creo que esos son conceptos importantes a trabajar, porque tiene que ver con todo lo que nosotros también problematizamos de lo que sería la filosofía y el pensamiento humano. Mira cómo, por ejemplo, Oscar Wilde tiene frases en donde habla también de la humanidad como de una manera, digamos, bastante cínica, vamos a poner esa palabra, en donde el hombre no tendría amor en realidad y como bondad, sino que habría más una parte oscura del hombre más que una parte luminosa.
Hemos tenido otro tipo de frases como esta de que el hombre no es más que un lobo para el hombre, que también marca esto mismo que estaríamos pensando desde Lacan, de que solamente hay pulsión de muerte. Yo creo que es algo que tiene que ver con el hecho de dejarlo ir. Si nosotros dejáramos ir lo que tiene que ver con lo estructural, desde lo que sería lo animal, lo bestial, la bestia, entonces podemos hablar de que tiene que ver con la pulsión de muerte porque es una pulsión de autoconservación. Nosotros hablábamos de la película del Señor de las Moscas, en donde hay un grupo de niños que si no hay adultos, lo que se va a desarrollar es la pulsión de muerte y la destrucción del otro, y va solamente a sobrevivir el más fuerte, vamos a decir así. Es esto de la ley de la jungla. El más fuerte es el que sobrevive y el más débil es el que muere. Es lo que tiene que ver con el abuso. El que abusa es generalmente el fuerte que abusa de un débil. Entonces, en esta película lo que Lacan va a puntuar como una revolución ética es que el superyo es peligroso no por lo que prohíbe, sino porque empuja al crimen y empuja a gozar. Esto es lo que va a puntuar Lacan después de ver esta película. Entonces podemos decir que la pulsión de muerte tiene un íntimo vínculo con el superyo y que el superyo, desde Freud, tenía un primer, posibilidad de desarrollo en donde era la conciencia y era el heredero del complejo de Edipo. Pero luego desde Lacan viene toda la visualización del superyo, primeramente a través de este superyo primitivo de la madre, preedípico, que te va a hacer imponerte a un goce que es mortífero. Ese goce que Lacan le llama obsceno y feroz es el que parece que está introducido en lo que sería la pulsión de muerte. Finalmente, la pulsión de muerte sería ir a buscar lo inanimado, porque es en lo inanimado en donde se encontraría la verdadera completud. El sujeto vivo es un sujeto de deseo. Todos nosotros aquí, vivos, deseamos. El sujeto muerto ya no desea. Entonces, la pulsión de muerte te lleva a un momento de estar ya sin deseo, inanimado. Freud eso lo pudo investigar a la hora de que él habla de las pulsiones, porque Freud comenta que la pulsión de vida en contra de la pulsión de muerte implica que la pulsión de vida tiende al eros, la pulsión de muerte tiende a tánatos, pero lo que tenemos en el eros es el deseo, y el deseo te hace sufrir, porque nunca lo vas a tener. En cambio, la pulsión de muerte ya no te hace sufrir. Simplemente se termina. Recuerda que dentro del estudio psicoanalítico tenemos de que si quieres soportar la vida, tienes que prepararte para la muerte. Y Lacan mismo decía que la única posibilidad que tenemos de poder soportar la vida es saber que se va a terminar. En ese sentido, creo que podemos decir que solo hay pulsión de muerte, porque hay algo que tiende a que ya no haya deseo, para que ya no haya sufrimiento. Entonces son dos pulsiones que están en constante disputa. Siempre gana alguna. Diríamos desde el psicoanálisis que mientras hay deseo, hay pulsión de vida. Por eso, el deseo del analista es que haya deseo. Porque habiendo deseo, hay vida. Cuando un paciente te dice, se me ha terminado el deseo, cuidado. Porque ese es precisamente el problema. Es la afanisis. Es cuando ya no tiene sentido.
El paciente se puede quejar, puede hablar, puede decir, puede sufrir, pero cuando alguien viene y te dice, ya no quiero vivir, se acabó el deseo, allí tenemos un problema. Entonces yo creo que por eso solo hay pulsión de muerte. En ese sentido, Lacan lo establece de esa manera. Por otro lado, comentar en esto de que hablas de que este muchachito tiene deseo por la esposa. Mira, yo la verdad pienso que no tiene deseo por la esposa. Yo creo que con la esposa lo que tiene es una gran flojera. Es un poco lo que le ocurre a algunos hombres y también a algunas mujeres, a algunos sujetos, cuando el sexo se vuelve una flojera. Entonces, en esa vida rutinaria, que ya no hay chispa, se busca la chispa en otro lado. Esto es lo típico de la mente obsesiva, que se divide su mente y por un lado tiene el amor y por otro lado tiene el deseo. Podemos decir que probablemente a la esposa se le ama. Eso es quizá lo que este hombre tenía con la esposa, amor. Probablemente por eso hacía el amor con ella, para que ella no se sintiera triste. Pero deseo no hay, hay amor. Es con la otra, con la amante, con la que surge el deseo. Entonces, la problemática del ser humano es que el deseo es muy sutil y además no sabemos esos hilos tan delgados, tan finitos que articulan el deseo en cada sujeto. Eso es lo que tenemos que descubrir en el tratamiento analítico. Es increíble cómo una sutileza que tú podrías decir, pero ¿cómo puede ser que sea eso? Y esa sutileza, ¡pum!, tira el deseo. Se acabó. Parece como magia. Y es algo que se articula con palabras, que se articula con lo simbólico. Yo comentaba ayer en la presentación de Antihermanas un caso en donde una chica se le ha caído el deseo por el marido a partir de una frase de su hermana. Es una sutileza. ¿Y cómo ha costado en el tratamiento llegar a poder captar que es esa frase dicha por la hermana lo que le ha quitado el deseo a esta mujer por su partener? Es súper, súper interesante, fascinante diría yo, pero bien complicado de llegar ahí. No sé si contesto alguna cosita o hilamos alguna cosa, Carlos, o hay alguna cosa más. Me encanta tu lectura, aunque quisiera compartirte una muy particular, si se me escucha, perdón, que vengo haciendo, que en la pulsión de muerte no, por ejemplo, Freud hace muchos rodeos sobre la muerte del organismo y que busca llegar hacia un punto de muerte del organismo, ¿no? Pero creo que no le sale tan bien esa explicación, no sé, al menos yo así lo pienso, pero lo que dice es que la pulsión de muerte no busca llegar a la muerte del organismo por sí mismo, o sea, no es realmente la pulsión de muerte no busca la muerte del organismo, sino la muerte del yo, la destrucción del yo, ¿no? El yo como identificación imaginaria con el otro, ¿no? Entonces, esto yo puedo verlo al menos en dos caminos, sea por vía del eros o por vía de Thanatos. Por vía del eros, como bien lo apuntas, como una ligadura, como fusión alienante al campo del otro. Por ejemplo, como en esta película, la chica lo que busca es una fusión con este otro, con tener el pene. Y por otro lado, por vía de Thanatos, como de romper las ligaduras con el otro, ¿no? Entonces, esto yo a veces lo pienso muchas veces en relación a personas que realizan intentos suicidas. Me viene ahorita a la mente la película del Club de los Poetas Muertos, de este chico, ¿no? que encuentra en el suicidio, al menos esa lectura hice yo, muy particular,
la desalienación o la ruptura de las ligaduras con el otro paterno, ¿no? Únicamente las encuentra ahí. Entonces yo lo que pienso es que en el suicidio, al menos en este caso y en otros que vengo yo trabajando, no se busca la muerte del organismo per se, sino la muerte del yo que está alienado. Entonces yo veo en la pulsión de muerte encontrarla en vía del Eros o vía de Thanatos. Eso es como yo lo vengo pensando. Muy interesante. Y yo añadiría tratar de visualizar a quién se le dedica. Porque tú estás ahí hablando de la desalienación del otro paterno, me parece estupendo cómo lo has trabajado, que yo así lo veo también, especialmente en ese caso de Club de los Poetas Muertos, pero también hay una dedicatoria, porque hay una venganza, se va a quedar sufriendo el padre, y eso no le pasa desapercibido al suicida. Difícilmente alguien se suicida sin saber que va a producir daño en alguien. Si fuera desapercibido, no se suicida. Entonces hay una dedicatoria de venganza. Y otra cosa que diría más, cuando estábamos articulando lo de Joel López, de la venezolana de la vida real, que mata al marido y que luego le corta el pene y que luego sale a mostrar ese pene igualito que en la película del Imperio de los Sentidos, solo que la cogen en la calle en Caracas y la meten en la cárcel. Y ella tiene esa cara de alivio, y cuando la entrevistan ella dice que se siente aliviada, y entonces lo que ella articula es: le corto el pene porque no puedo soportar que otra pueda gozar de él. Hay una película que la voy a traer, se los prometo, para 2022, porque es que es una película buenísima, que se llama La mujer de al lado, La femme d'à côté. Es una película francesa. Lo malo es que es viejísima y yo no sé ni siquiera si la voy a poder bajar, dónde la voy a encontrar, no tengo ni idea. Es con Gerard Depardieu y en castellano la tradujeron La mujer de al lado. Y trata de cómo, digamos, el eslogan de la película es: si no es conmigo, no es con nadie. Entonces, esto es un poco lo que sería lo de la muchachita esta de Caracas. El pene es mío, es la posesión. Y si no va a tener sexo conmigo, no va a ser conmigo, no va a ser con nadie más. Entonces lo mata y le corta el pene. Esto ocurre mucho en los feminicidios. Los hombres, cuando no se suicidan después de un feminicidio y logras escuchar sus discursos, muchos de ellos dicen: estaba celoso, me iba a dejar, si no es conmigo, no es con otro. ¿Qué se juega ahí? Obviamente, como dice Facundo, hay algo del orden de lo terrorífico. Pero si le quitas lo terrorífico, porque acuérdate que lo terrorífico tiene también una parte fascinante. Entonces, yo creo que hay una parte que al sujeto le encanta, le seduce y le fascina, de poder ser el objeto de amor, de deseo, de goce del otro a ese grado. Entonces, a la pregunta de Facundo de por qué el hombre japonesito se mete con esta loca, la respuesta posible, una respuesta posible, es porque está encantado de él ser objeto de esa obsesión, de ese amor, es ¿cómo les diré? Es que casi te elevan al lugar de Dios. Ser adorado de esa manera, que llegues al asesinato y que te metan a la cárcel y que no te importe. Es como cruzar unos límites que van más allá. Y hay algo de la fascinación en eso. Es muy importante trabajarlo, porque muchas mujeres maltratadas
van de víctimas sin darse cuenta que hay una parte que les fascina de ser el objeto de obsesión de un hombre. Y hay una parte de eso que las lleva a establecer esos lazos y a vincularse con estos hombres que terminan maltratándolas. Y no solo mujeres, porque como ustedes pueden ver en la película, lo que tenemos es una mujer que está maltratando al hombre y al final de cuentas que acaba matándolo. Porque en esta película lo vemos un poco bueno, la mujer mata al hombre. Imaginen que estuviéramos hablando del hombre, que es el que mata al final a la mujer, le mutila los senos, por ejemplo, le mutila el clítoris. Bueno, ya estaríamos aquí todas las mujeres y todo el rollo feminista diciendo que barbaridad, porque claro, cuando se mata a un hombre o se mutila a un hombre, como que no pasa mucho. En cambio, si es a una mujer a quien se va por la cantidad tan enorme de feminicidios que hay como un enfado mayor. Pero en el fondo, a mí lo que me interesa es tratar de por lo menos poderlo decir, que hay una cierta fascinación, si no en todos, en algunas de las personas que se vinculan con maltratadores. Hay una cierta fascinación, como es la fascinación que vemos en este japonés. De hecho, ella se lo dice, ¿no? Le pregunta, ¿por qué siempre está tan duro, no? Y él le dice, porque tú lo deseas. Exactamente. Entonces, ahí está, ¿no? Eso. Y un poquito nada más para articular lo de la pulsión de muerte por vía del Eros, es como este goce de fusión de borraduras de la consistencia imaginaria del yo. Por ejemplo, me da a la mente esta canción, ¿no? De tú y yo somos uno mismo, como que la borradura de la consistencia del yo fusional, que es lo que busca, ¿no? La borradura del yo, la destrucción del yo por vía de la fusión, en el enamoramiento y en muchos casos más. Entonces, esta lectura que yo hago, lo que yo te comentaba en la pulsión de muerte por vía del Eros, yo al menos en este momento, yo lo leo como goce fálico, y la pulsión de muerte por vía de tánatos yo lo veo como un goce de castración. Es la idea que yo tengo, que he venido trabajando, y quería compartirla y quería conocer tu punto de vista. Y es todo, gracias. Yo no diría tanto goce de castración, porque si tú hablas del goce de castración ya lo estás introduciendo en lo fálico. Tendría más bien que ser un goce que va más allá de la castración, porque cuando se habla de castración se introduce la parte fálica. Y me gustaría decirte que en esta parte que estás trabajando de la pulsión de muerte, tenemos este tema maravilloso del más allá de la muerte, que es justamente hacia donde apunta Antígona en la tragedia, con el entre dos muertes, de lo que habla Lacan. Hay una parte de eso que sería bien interesante también tratar, porque en la pulsión de muerte, como bien lo estás diciendo tú, no se está tratando de la muerte del organismo, dices tú. No se trata de la muerte del organismo. Tú dices, se trata de la muerte del yo. Sí, y también se trata de qué pasa después. Porque a nivel psíquico, a nivel del campo inconsciente, aun cuando la persona se considere ateo, siempre se cuestiona qué pasa después, aun cuando sea lo más materialista del mundo y considere que no hay nada más. Las personas más ateas, como decimos por allí, se ponen a rezar cuando va cayendo el avión. Pero lo que realmente es verdad, fuera de la broma de que se ponen a rezar cuando cae el avión, es que hay la idea de que hay un más allá y que algo de eso sobrenatural nos rebasa a todos, está fuera de nuestro control. Lo ves en los sueños, cuando alguien te dice, soñé que venía mi padre y me decía tal cosa, como el sueño de Freud del padre que está ardiendo en fuego, que ve ardiendo en fuego al hijo. Hay algo cuando ya murieron tus padres, murieron tus abuelos,
o murió alguien y lo sueñas, allí tienes un material que está llegando a tu mente de un más allá de la muerte. Y eso es muy interesante trabajarlo también en el tratamiento analítico, porque está siempre presente en todos los recorridos analíticos y porque va a ser un punto nodal para el final de análisis. ¿Cómo se va a articular eso que se supone que tiene que ver con lo que después de la muerte se construye a nivel inconsciente? No porque llegues a creer que hay o no hay, sino por ese campo del que habla Lacan del entre dos muertes. Creo que Facu tiene la mano levantada. Adelante, Facu. Dos cosas que nada más me quedé pensando, justamente por lo que dije yo y luego dijiste vos respecto del terror que produce la película. Nietzsche decía que el terror es solamente una mala predisposición al miedo. Y esto era a lo que yo iba cuando dije, cuando yo tenía 18 años, que no estaba preparado para ver esa película. Fue una película que me produjo terror. Facundo. En realidad me voy a unir a algo que estábamos hablando en el último evento. A mí, perdón, se me mezclan los eventos con las tertulias y demás. Daniel decía que se atrevieran a hacer monólogos. El último evento en el que yo estuve, y cuando vos, Cristina, me dijiste de traer esta película, esto fue hace muchos meses atrás, yo dije, pero justamente yo voy a traer una película como esta, esta película es para que la trate un psicoanalista, era para que la trajera alguno de ustedes. Yo dije, ¿qué hago con esto? De repente, a ver, ya ahora, la semana que viene, va a ser un año que estoy asistiendo a las tertulias, y la verdad es que no hay una película que ninguno de nosotros no pueda traer. Los temas van a ser igual, la apreciación de cada uno va a ser diferente, y las tertulias, no, la verdad es que no se pueden disfrutar más. Con María Paello, con quien hablamos después de la tertulia, siempre decimos, nos dan ganas de luego juntarnos en un café, o de que no se termine de seguir hablando, estamos esperando la próxima o el próximo evento. Así que es simplemente el hecho de decir, si a alguien se le ocurre una película, si alguien quiere presentarla, hablen, digan, se pone fecha y se trae a la mesa, porque es genial lo que pasa acá. Muchas gracias por la oportunidad, por supuesto, es la primera vez que presento una peli en tertulia, así que muchísimas gracias, ha sido genial. Al contrario, Facundo, la verdad es que todos estamos encantados de escucharte, yo la que más, porque sí que me acuerdo que al principio tenías un poquito resistencia y me decías, ay, pero yo, me encanta que te hayas animado, que te hayas echado al ruedo y que traigas tu lectura desde esa parte tuya tan literaria, tan poética, que no tenga que ver con toda la, diría yo, programación psicoanalítica, sino que puede estar afuera y nos puede hacer ver otras cosas, porque eso es lo que nos permite a nosotros enriquecernos, no estar hablando como loros, una serie de cosas que ya todos sabemos, de frases que encuentras en los seminarios, sino que a mí lo que me encanta de nuestro grupo es la innovación, es poder construir cosas nuevas que cada quien lee, que cada quien va pensando. Y la verdad es que tú eres un miembro importantísimo de nuestro grupo, el único argentino, hay que decirlo, no hay más, y me encanta que estés con nosotros, y me encanta que participes, y me encanta de verdad tenerte junto de nosotros en Late, porque eso que decías de podernos ir a tomar un café, bueno, es que ojalá y la vida nos pueda dar esa oportunidad en el futuro. Y bueno, pues para clausurar, simplemente decir que esta tertulia nos abre la posibilidad de seguir estudiando los textos lacanianos que tienen que ver con el goce femenino. El próximo viernes tenemos la crueldad. Yo creo que vamos a poder articular muchas cosas que tienen que ver con la crueldad y que van a ser muy interesantes.
Vamos a tener de invitada de honor a Gorana Bulat-Manenti. Acabo de traducir su texto. Es magnífico. Les va a gustar mucho. Y luego pues tenemos a todos nosotros, los del equipo, que vamos a participar. Yo agradezco desde ahora a toda la gente que me apoya para este evento. Recordarles que tenemos 3 eventos grandes todavía. Es este de crueldad, luego tenemos el de sexualidad y luego tenemos el de artistas. Son 3 eventos, solo queda uno en viernes, que es este de la crueldad, y los otros 2 son en sábado. Así es de que ya nos vamos a poder ir uniendo todos mucho más, porque en sábado es más fácil. Y bueno, pues decirles que aquí seguimos, que estamos por cumplir todo el calendario del ATE, no sé ni cómo, pero estamos cumpliéndolo y vamos a terminar cumpliéndolo porque así es. Y me siento muy contenta de ello. Y bueno, pues aquí seguimos. Muchísimas gracias. Que coman rico y que cenen rico acá en Europa. Hasta muy pronto. Gracias.